Bienvenido de nuevo. Hoy estamos aquí con el profesor John Mearsheimer. Muchas gracias por volver al programa. Un placer, como siempre, Glenn. Así que vemos que el pueblo estadounidense estaba cansado de las guerras interminables y de los costosos esfuerzos de construcción nacional. Dañaron la posición de Estados Unidos en el mundo y rara vez tuvieron éxito. Por esta razón, los estadounidenses votaron por Trump, quien criticó constantemente este tipo de guerras y defendió un enfoque de Estados Unidos primero. Obviamente, no hemos seguido ese camino. Ha habido muchas críticas y su base está dividida. Pero desde una perspectiva realista, ¿cuáles son los intereses estratégicos de Estados Unidos en Venezuela? Más allá de las razones declaradas, como la promoción de la democracia o el narcoterrorismo, ¿qué crees que Estados Unidos intenta realmente conseguir allí? Bueno, cuando se habla de los intereses de Estados Unidos en el hemisferio occidental, es importante entender que la doctrina Monroe básicamente define cuáles son esos intereses. Lo que queremos asegurar es que ninguna gran potencia lejana, ya sea la Alemania imperial, la Alemania nazi o la Unión Soviética en Europa, o el Japón imperial o la China actual en Asia Oriental, forme una alianza militar con un país del hemisferio occidental o despliegue allí sus propias fuerzas militares, como hicieron los soviéticos durante la crisis de los misiles en Cuba. De eso trata realmente la doctrina Monroe, de mantener a las grandes potencias lejanas fuera del hemisferio occidental, que por supuesto dominamos porque somos tan poderosos. Ahora bien, esta operación no tenía nada que ver con la doctrina Monroe. En este momento, no existe ningún peligro de que China o Rusia vayan a formar una alianza militar con Venezuela, ni de que estén pensando en desplegar sus fuerzas militares en el hemisferio occidental. Este no es el problema. No se trata de la política de las grandes potencias, que es de lo que trata la doctrina Monroe. En mi opinión, se trata de un caso clásico de imperialismo. Es un caso en el que Estados Unidos estaba interesado en dirigir la política de Venezuela. Al parecer, si escuchas al presidente Trump, su principal preocupación es quién controla el petróleo de Venezuela. Y básicamente piensa que ese petróleo es nuestro, que nos corresponde decidir para qué se usa y cómo se usa. Esto es un imperialismo descarado, o neocolonialismo. Tiene poco que ver con la doctrina Monroe. Bueno, Estados Unidos ha intervenido en América Latina más de una vez. Pero, ¿ves esto como algo coherente con ese tipo de patrones? ¿O es algo diferente? Porque desde luego parece más descarado que en el pasado. Como dijiste, hubo referencias abiertas a quedarse con el petróleo, por ejemplo. Y aunque Trump dijo que ahora dirigiremos Venezuela, más tarde argumentó que la nueva presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, podría mantenerse en el poder en Caracas siempre que, cito, haga lo que queremos. De lo contrario, habría más ataques. Es decir, no es básicamente decir que no hay necesidad de deshacerse del gobierno existente mientras hagan lo que se les dice. ¿Cómo lo ves o cómo lo evalúas? Glenn, en realidad no hay nada nuevo aquí. Como casi todo el mundo sabe, Estados Unidos tiene una larga historia de interferir en la política de los países del hemisferio occidental. Consideramos que cualquier país que se incline hacia la izquierda es una amenaza, y casi siempre intervenimos e intentamos derrocar al régimen. Recuerda que el presidente Trump no solo habla últimamente de cambio de régimen e ingeniería social en Venezuela, sino que también insinúa, de forma bastante abierta, que podríamos hacer lo mismo en Colombia, Nicaragua o incluso México. Parece creer que Estados Unidos tiene un interés particular en interferir en la política de cualquier país del hemisferio que no le guste. Y de nuevo, esto no es nada nuevo. Estados Unidos tiene una larga historia de hacerlo. The United States has a rich history in this regard. Chile in 1973, Chile en 1973, Guatemala en 1954
y así sucesivamente. Pero lo que hace que esto sea tan descarado, usando tu palabra, que creo que es absolutamente correcta, es que Trump no intenta justificar lo que ha hecho con lenguaje diplomático o retórica liberal. Básicamente dice, en términos muy directos, que podemos manejar Venezuela, que no hay problema, y que el petróleo de Venezuela es nuestro petróleo. Suena como un imperialista descarado, y eso no suele verse con tanta claridad. Cuando Estados Unidos interviene y actúa de manera imperial en el hemisferio occidental, tiende a encubrir su comportamiento con retórica liberal o idealista. Pero el presidente Trump no actúa así. Es como un tipo de la matanza de Texas. Se le ve venir desde lejos. Es muy directo, y por eso es apropiado decir que esto sí parece descarado. Bueno, ¿qué significa esto, sin embargo, para el orden mundial en general? Porque durante los últimos 30 años, el llamado orden liberal, basado en normas, ha significado básicamente que el derecho internacional se aplicaría a todos, excepto a Occidente, bajo el liderazgo de Estados Unidos, ya que se nos consideraba los defensores de la democracia liberal. Así que el derecho internacional podía dejarse de lado si se consideraba necesario por una causa de democracia liberal o humanitaria. Esa fue una parte importante del orden hegemónico. Y en gran medida, vimos que esto comenzaba en Kosovo, cuando dijimos que, bueno, no era legal, pero sí legítimo. Así que básicamente dijimos que la democracia liberal crea legitimidad fuera del Estado de Derecho. Así fue como pudimos dirigir un imperio, un sistema hegemónico, y aún así dotarlo de legitimidad. Y siento que en lo que respecta a atacar a Venezuela, los europeos hicimos nuestra parte. Le dimos el Premio Nobel de la Paz a Machado, bajo la idea de que si Estados Unidos intervenía con su fuerza militar, eso significaría instaurar la democracia, y eso traería la paz. Es decir, esta es toda la tesis de la paz liberal, que las democracias no van a la guerra, que son más pacíficas y así sucesivamente, y que esa paz puede imponerse mediante la fuerza militar. Pero en cambio, vimos que Trump no lo hizo. Era una oportunidad fácil. Podría haber tenido esa legitimidad, pero dijo que no quería la excusa. Incluso fue desdeñoso con la idea de que Machado tomara el poder. En su lugar, habló de toda la riqueza que vamos a extraer del subsuelo. Debería preocuparnos, sin embargo. Quiero decir que ahora en Washington ni se molesten. Trump ni siquiera mantiene la apariencia. Por un lado, es agradable tener algo de honestidad. Por otro, es importante. Las historias que contamos sobre nosotros mismos, ideales. Sí, por supuesto. Hablemos un poco del derecho internacional. Como sabes, cuando Estados Unidos era la única superpotencia, durante el momento unipolar, aproximadamente desde 1993 hasta 2017, éramos realmente la única gran potencia en el sistema, y ejercimos nuestra influencia por todo el mundo. Aún así, prestábamos mucha atención al derecho internacional. Y si lo infringíamos, hacíamos grandes esfuerzos por afirmar que en realidad no lo estábamos violando. Ahora bien, ¿qué ocurre ahí? El hecho es que se necesita el derecho internacional. Se necesitan instituciones internacionales. Se necesitan normas. En un mundo increíblemente interdependiente como el que vivimos, las normas y las leyes son absolutamente esenciales. Y el punto clave que hay que tener en cuenta aquí es que Estados Unidos redactó casi todas esas normas y casi todas esas leyes. Así que, la mayoría de las veces no teníamos muchos problemas para obedecer las normas o la ley, porque de nuevo, las redactábamos de manera que respondieran a nuestro interés nacional. Pero llega el presidente Trump, y él es realmente sui generis en este sentido. Siente un desprecio absoluto por el derecho internacional y por las normas internacionales. Simplemente piensa que no importan. Y cree que cuando sale y viola la ley, no es necesario justificar lo que ha hecho, no es necesario poner el guante de terciopelo sobre el puño de hierro. El resultado final es que el derecho internacional, el sistema basado en normas, está siendo destrozado. Y la pregunta que uno debe hacerse es,
¿Esto responde al interés nacional estadounidense o al interés de otros países del mundo? Or is it in the interest of other countries around the world? And I would argue that it's not in their Y yo diría que no es de su interés. Una vez más, necesitamos reglas, necesitamos leyes, necesitamos normas. La razón por la que los presidentes anteriores han prestado tanta atención a estos asuntos es porque lo entienden. Pero Trump no cree que eso sea cierto. Él simplemente piensa que puede salir y destrozar el sistema basado en reglas y que al final estaremos mejor. En cuanto a otros países, la verdad es que no le importan. Solo le importa a Estados Unidos de América y lo que él considera correcto o incorrecto. Así que eso es realmente lo que está ocurriendo aquí. Y el resultado final no va a ser bueno, porque el derecho internacional es importante tanto para Estados Unidos como para otros países. He notado algunos discursos de Hegseth. Trata el derecho internacional como si fuera una especie de complot woke que impide a Estados Unidos perseguir sus intereses. Pero de nuevo, en situaciones como la guerra, el derecho internacional tiene que ser una restricción mutua, un marco sobre cómo matarnos unos a otros que lo limite y lo haga lo más civilizado posible. Pero también, una vez más, las historias que nos contamos importan. Quiero decir, cuando Biden voló el Nord Stream, o supuestamente lo voló, aunque sí, muy probablemente lo hizo, los alemanes estaban dispuestos, el canciller estaba dispuesto, a ponerse a su lado y fingir que cuando dijo, oh, no fuimos nosotros, Biden decía la verdad. Los alemanes estaban muy dispuestos a comprarlo, aunque nadie creía realmente que fueran los rusos quienes volaron su propio gasoducto. Pero al menos existía la apariencia. Ahora no hay nada. Incluso los alemanes ahora, el canciller, están preguntando, bueno, ¿cuál es la justificación legal? Sabes, necesitamos algo. Al menos dadnos una narrativa. Decid que esto tiene que ver con, ya sabes, un dictador autoritario, no solo con el petróleo. Parece que hay una verdadera inquietud ahí. Pero sí, eso me lleva de nuevo a mi pregunta. Los europeos se mantuvieron relativamente callados sobre esto. Creo que esperaban que su obediencia fuera recompensada, pero en cambio su, digamos, falta de carácter está siendo castigada. Creo que Trump huele la debilidad y ahora ha puesto los ojos en Groenlandia. ¿Crees que esto es real? Porque parece ir más allá de la mera retórica destinada a distraer. ¿Estás preguntando si creo que existe una posibilidad real de que realmente se quede con Groenlandia? ¿O es simplemente una táctica propia de un reality show en la que desvía la atención? ¿O de verdad crees que ahora Estados Unidos se quedará con Groenlandia? Creo que existe una posibilidad real de que Estados Unidos se quede con Groenlandia. En cierto sentido, a personas como tú y como yo nos cuesta imaginar que Estados Unidos invada Groenlandia, la tome y la convierta en el estado número 51. Es difícil comprender que hagamos algo así, pero no me sorprendería que Trump lo hiciera. Si observas cómo piensa en el uso de la fuerza militar, está dispuesto a emplearla con frecuencia. Creo que ha utilizado la fuerza militar en 7 países diferentes desde que asumió Mir el cargo, y está casi a punto de cumplir su primer año de presidencia. Recuerda, se convirtió en presidente el 20 de enero, así que estamos cerca del 20 de enero otra vez. En el último año ha atacado a 7 países diferentes. Esto incluye Irán, Irak, Siria y un puñado de otros, Venezuela también, obviamente. Pero la característica distintiva de todos esos ataques es que fueron a pequeña escala, fueron lo que yo llamo pinchazos. Y ha sido muy cuidadoso de no involucrarse en la reconstrucción de naciones, de no involucrarse en una guerra interminable. Entiende que eso es algo que no se debe hacer. Recuerda el ataque contra Irán el 22 de junio del año pasado, eso fue en 2025. Fue un asunto de un solo día. Atacó a Irán, declaró la victoria al final del día, dijo que el problema estaba resuelto,
terminado, y luego pasó a otra cosa. Y por supuesto, si miras lo que hizo recientemente en Nigeria, lanzó un par de misiles allí. Pero eso fue todo. No se implicó de manera significativa en Nigeria. Así que cuando se habla de Venezuela y Groenlandia, la gran pregunta que todos se hacen sobre Venezuela es, ¿va a acabar en una guerra interminable? ¿Es este el primer caso en el que se está poniendo la zancadilla a sí mismo? ¿Se ha metido en un atolladero? Y creo que la administración considera que no es así, que pueden hacerlo de forma económica. Es una especie de operación de pinchazo. Secuestran a Maduro y lo llevan a Estados Unidos. Luego colocan a la vicepresidenta como nueva presidenta. Utilizan la coerción económica para hacer que siga nuestro ritmo. Creo que esa es su visión. Al final, es otra operación de pinchazo. En cuanto a Groenlandia, no sería difícil para Estados Unidos conquistarla. No va a ser la Primera Guerra Mundial, ni siquiera realmente una guerra, creo. El ejército estadounidense podría tomar Groenlandia con relativa facilidad. Y cuando observas el patrón de comportamiento de Trump, su disposición a usar la fuerza militar cuando puede a bajo coste y salir impune, encaja perfectamente. Quiero decir, políticamente saldrá impune. Los europeos gritarán durante un tiempo, pero al final no importará mucho. No van a ofrecer mucha resistencia. No tiene ningún respeto por los europeos. Así que el hecho de que pueda hacerlo de forma bastante barata, que pueda presentarse como otra operación menor, creo que indica que hay muchas probabilidades de que intente quedarse con Groenlandia. Y volviendo a Venezuela, la gran cuestión sobre la mesa es si acabará arrastrado a un atolladero, a la tarea de construir una nación, o si será capaz de llevarlo a cabo de forma rápida y sencilla. Sí, bueno, vi a Stephen Miller. Le hicieron una entrevista y planteó el tema. Le preguntaron, ¿usarías la fuerza militar para tomar Groenlandia? Y él fue un poco desdeñoso con toda la idea, diciendo que, bueno, los europeos no iban a contraatacar. Así que, básicamente, bastaría con llegar en barco, plantar una bandera y ya está. Probablemente tenga razón en que no habría una pelea. Pero ¿te ha sorprendido la reacción europea ante esto? Porque, en general, parece que durante el último año, más o menos, todos los valores liberales que se suponía que unían a Occidente se han desmoronado de una forma espectacular. No solo la falta de voluntad para encontrar una vía diplomática en Ucrania, sino también el genocidio en Gaza, el respaldo a un líder del ISIS para que tome el poder en Siria, el apoyo a la destrucción de las instalaciones nucleares de Irán, y ahora el bombardeo, ataque y secuestro del presidente de Venezuela. Al dar su visto bueno una y otra vez, y respaldarlo, sí, todas estas cosas concentradas en un solo año, nunca había visto nada parecido. ¿Cuánto puede absorber realmente Occidente si definimos el Occidente político en función de una región de valores? Sí, un par de puntos sobre lo que acabas de decir, Glenn. En primer lugar, el genocidio en Gaza. Creo que el hecho de que los europeos y Estados Unidos hayan apoyado a Benjamin Netanyahu en la ejecución de un genocidio en Gaza fue un golpe mortal para el orden internacional liberal. La idea de que un grupo de países liberales, países que destacan la importancia de los valores liberales, apoyara abiertamente un genocidio que todo el mundo podía ver desarrollándose en Gaza, supuso, en mi opinión, un golpe realmente grave para ese orden. Y luego, si añadimos todo lo que ha ocurrido bajo Trump a ese apoyo al genocidio, se puede entender por qué ese orden está en serios problemas. Y además, es realmente difícil sostener que los valores liberales signifiquen mucho en Occidente. Parece una retórica vacía. Todo esto se remonta a los años de Biden, porque recordemos que el 7 de octubre tuvo lugar durante su administración, y los estadounidenses
especialmente, pero también los europeos, apoyaron a los israelíes en la ejecución del genocidio en Gaza antes de que el presidente Trump asumiera el cargo. Trump, por supuesto, continuó apoyando a los israelíes y aún lo hace mientras llevan a cabo el genocidio. Pero de nuevo, este es un problema enorme. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué los europeos no están plantando cara a Trump? Y haría dos observaciones al respecto. En primer lugar, los europeos están desesperados por mantener buenas relaciones con Estados Unidos porque quieren que Estados Unidos permanezca en Europa. Estados Unidos está lanzando todo tipo de mensajes, especialmente bajo el mandato del presidente Trump, sobre retirar las tropas estadounidenses de Europa, desmantelar la OTAN y reducir la presencia militar estadounidense. Esto horroriza a los líderes europeos porque entienden que Estados Unidos actúa como un elemento pacificador en Europa. Por eso quieren mantenernos, a los estadounidenses, en Europa. Quieren mantener la OTAN intacta y creen que la manera de hacerlo es apaciguar al presidente Trump. Así que cada vez que el presidente Trump hace algo escandaloso y ellos se oponen, aún así lo respaldan o lo critican de una forma muy suave, porque quieren asegurarse de que siga en Europa. Quieren asegurarse de que le guste Europa. Pero el problema con el presidente Trump, desde su punto de vista, es que básicamente es un matón. Y si muestras debilidad, simplemente te vapuleará. Todos sabemos que Trump siente un desprecio absoluto por los europeos desde el principio. Los países europeos no, ni de lejos, estuvieron unidos. Y cuando se arrodillan y trata de apaciguar, él simplemente lo maltrata. Breita desprecio. He's just going to slap them around. He's going to treat them with contempt. And this is, of course, what he's done. Y esto es, por supuesto, lo que ha hecho. Ahora bien, podrías esperar que los europeos aprendieran de esto, dieran un giro de 180 grados y se enfrentaran a los estadounidenses. Pero no. Están tan desesperados por mantener a Estados Unidos en Europa y tan acostumbrados a estar en una posición en la que se arrastran a los pies de un presidente estadounidense, haciendo lo que él quiera, que se da una situación en la que Trump puede prácticamente salirse con la suya en todo y no recibir ninguna crítica seria por parte de los europeos. Y esto nos devuelve a nuestra discusión sobre Groenlandia. ¿Qué pasaría si él se quedara con Groenlandia? Sería muy interesante ver si los europeos finalmente se le enfrentaban. Podrías pensar que lo harían, pero yo no apostaría mucho dinero por ello. Vimos esto en la conferencia de seguridad de Múnich en febrero, cuando habló J.D. Vance. En la ceremonia de clausura, no recuerdo el nombre de la persona que la cerró, se echó a llorar por el discurso y por la forma en que Vance se refirió a los europeos. Y, por supuesto, había una estrategia de seguridad nacional que más o menos pedía un cambio de régimen en Europa, culpando a la UME de destruir la civilización europea. Y ahora, por supuesto, está la amenaza de Groenlandia. Uno pensaría que en algún momento empezó a tener valor y hacer algo. Fue un comentario interesante por parte de la primera ministra de Dinamarca. Dijo que si Estados Unidos atacara y tomara Groenlandia, eso significaría el fin de la OTAN. Pero ¿crees que más o menos eso ya está ocurriendo? Hemos hablado del declive, sino del colapso de la OTAN, o al menos de que se ha convertido en una sombra de lo que fue. ¿Crees que esto sería lo que finalmente destruiría por completo a la OTAN? Porque bueno, Estados Unidos no parece demasiado interesado en mantenerla, y los europeos no pueden ignorar que la realidad ha cambiado de forma drástica. You also want to remember the whole question of Ukraine. También hay que recordar que toda la cuestión de Ucrania está entrelazada con el futuro de la OTAN. Ya sabes, había mucha gente que sostenía, incluso antes de que estallara recientemente la crisis de Venezuela, que la OTAN estaba en serios problemas. Y si los rusos ganaran en Ucrania, lo cual ciertamente parece que va a suceder, eso causaría un daño grave a la alianza. Así que si se conecta lo que está ocurriendo en Ucrania con una posible invasión de Groenlandia,
Utan torers estar argumentar Jono en gominas tales perters y veriterbes forwarding on it. La alianza podría seguir existente tal. En cuanto a ser tu organización, aparecerse lo que fue en 1949 y 2025, esos días se retrocedaba atrás. 2025, those days would be gone. NATO would be a shadow of itself. It would be La OTAN sería una sombra de sí misma. Quedaría prácticamente destruida. Creo que se puede defender ese tipo de argumento. De nuevo, creo que los europeos harán, perdona Glenn, creo que los europeos harán todo lo posible para evitar que eso ocurra. En gran parte porque la OTAN significa para ellos mantener a Estados Unidos en Europa, mantener el chupete estadounidense en su sitio, y están desesperados por conseguirlo. Así que puede que, si Trump invadiera Groenlandia, y esperemos que no lo haga, los europeos aún así se tragaran su orgullo y no le apoyaran. Le criticarían, pero lo harían de una forma que no fuera tan dañina como para destruir la alianza. Parece que uno de los principales desafíos para Occidente es renegociar la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea, porque más allá de la retórica sobre Trump, hay algo importante en juego en cuanto a la distribución del poder. Estados Unidos no puede permitirse ser tan generoso como lo fue después de la Segunda Guerra Mundial. Tiene otras prioridades. No puede estar en todas partes. Europa no es una prioridad alta. Su poder relativo en el mundo también ha disminuido. Así que los europeos parecen querer la América del pasado, es decir, que se comprometa y siga, esencialmente pagando por todo. Da la impresión de que para los europeos o son muy sumisos hacia Estados Unidos o se vuelven muy antiestadounidenses. Siempre parecen polarizarse un poco. Parece que sería posible tener una relación más razonable si simplemente nos adaptáramos a las nuevas realidades multipolares. Es decir, que ambas partes se beneficien de una asociación, de la cooperación en materia de seguridad, de los lazos económicos. Pero al menos quizá un divorcio. Pasar de estar casados a ser vecinos, algo por el estilo. Simplemente algo que funcione para Estados Unidos. Porque ignorar los nuevos intereses de Estados Unidos creo que es una insensatez. Quiero decir, por supuesto, Trump tiende a ser mucho más brusco que otros líderes, pero hay algo más allá de la personalidad. Hay un cambio real de poder que debe abordarse. La idea de que podemos seguir como si el orden siguiera siendo bipolar o unipolar no tiene mucho sentido. Sí, creo que tienes toda la razón, Glenn. Y conectaría lo que acabas de decir con toda esta idea de que existe un grupo ahí fuera, o una civilización, como quieras llamarlo, que se denomina Occidente. Durante la Guerra Fría, cuando acuñamos este término Occidente, tenía todo el sentido del mundo, porque estábamos ante la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que se desarrollaba principalmente en Europa. El corazón de esa competencia estaba en Europa Central. Todos los países del lado occidental de la división estaban estrechamente aliados con Estados Unidos y, por supuesto, los del lado oriental estaban estrechamente aliados con los soviéticos. Así que en ese contexto tenía perfecto sentido hablar de Occidente y estábamos muy integrados. Además, después de que terminó la Guerra Fría y entramos en el momento unipolar, obviamente ya no existía la amenaza soviética. Pero los países de Europa Occidental eran plenamente liberales, compartían los mismos valores que Estados Unidos. Lo que ocurrió fue que Occidente, heredero de la Guerra Fría, decidió mover la OTAN hacia el este, incorporar a más países europeos en el bloque occidental y seguir hablando de política internacional como si aún existiera ese grupo de países que se podía llamar Occidente. Y de hecho, eso tenía mucho sentido. Además, Occidente, durante el momento unipolar, estaba interesado en difundir la democracia liberal por todo el mundo. Como sabes, Estados Unidos durante ese periodo adoptó una política exterior de hegemonía liberal. Nos interesaba, al estilo de Francis Fukuyama, extender la democracia por todo el planeta, porque pensábamos que eso era algo positivo.
all across the planet because we thought that was all for the good. The Europeans bought into this enterprise. Los europeos se sumaron a esta empresa. Esto se reflejó con mayor claridad en la expansión de la OTAN. Al principio, la expansión de la OTAN consistía en difundir la democracia liberal, la interdependencia económica y demás, las instituciones occidentales avanzando hacia Europa del Este. Así que era muy fácil, durante el momento unipolar, como lo fue durante el momento bipolar, hablar de Occidente. Pero ese mundo ha desaparecido. Y gran parte de ello tiene que ver con el hecho de que por primera vez en la historia de Estados Unidos, la región más importante del mundo para nosotros, para Estados Unidos, no es Europa, es Asia Oriental, debido al auge de China. Por tanto, existe un imperativo muy poderoso para que Estados Unidos gire hacia Asia y se aleje de Europa. Y cuando tienes a alguien como Trump, que es presidente y siente desprecio por los europeos, y combinas eso con los imperativos estructurales que nos empujan a girar hacia Asia Oriental, vas a ver grandes grietas en la relación transatlántica. Es muy importante destacar que a medida que la relación transatlántica se deteriore, a medida que las relaciones entre Estados Unidos y Europa empeoren, los europeos estarán por su cuenta de una forma en la que no lo han estado desde hace mucho tiempo. Creo que habría que remontarse a 1945 y a los años anteriores a 1945 para encontrar casos en los que Europa estuviera prácticamente sola y no contara con el pacificador estadounidense. Y lo que esto significa es que verás fracturas dentro de Occidente. Esto puede verse hoy en Europa. Hay todo tipo de líneas de falla dentro de la UE y en Europa en general. Y por cierto, como hemos comentado antes, los rusos harán todo lo posible por agravar esas divisiones. También se esforzarán por empeorar las relaciones entre Estados Unidos, a un lado del océano, y los europeos al otro. Así que auf suchas fueris está beamed este concepto un occidente restekats nauer enorm of mallet un brain braid at their words is get be por da erni for put that dot the but is now beginning to wither away. Esta idea de que Europa está completamente sola es interesante, aunque algunos ya lo habían predicho. Hice una entrevista en este canal con el general Harald Kujat, que fue el antiguo jefe de las Fuerzas Armadas alemanas y ocupó el cargo militar más alto en la OTAN. Escribió un artículo y concedió una entrevista en enero de 2023, hace ya unos 3 años, en la que predijo que habíamos perdido más o menos la guerra en Ucrania. Los rusos la ganarían, y cuando se hiciera evidente que estaba perdida, los estadounidenses empezarían a retirarse. El título del artículo era algo así como "Nos quedaremos completamente solos frente a una Rusia muy enfadada". Me preguntaba cómo vincularías este conflicto en Venezuela con el de Ucrania, porque si miras a Dinamarca, resulta un poco irónico. El gobierno danés se enorgullece, en cierta medida, de haber sido el primero en reconocer a Kosovo, es decir, otra secesión. Pues bien, ahora se encuentran en el lado opuesto. También enviaron casi todas sus armas a Ucrania y han estado entre los más beligerantes en esta guerra por delegación contra los rusos. Mientras que, como dijiste la última vez que hablaste, ahora es una guerra directa contra Rusia. ¿Pero qué significa esto? Porque, por supuesto, esto aumenta la desesperación. Cuando nos unimos a esta guerra contra los rusos, estábamos respaldando a Biden, y él dijo que lucharía hasta el final. Ahora, por supuesto, la situación es muy diferente. ¿Cómo crees que se desarrollará todo esto? Bueno, creo que lo que está ocurriendo en Venezuela, aunque se añadiera una invasión de Groenlandia a esa situación, a todo ese conjunto de problemas en el hemisferio occidental, palidece en comparación con lo que sucede en la guerra de Ucrania. El hecho es que lo que Trump ha intentado hacer con los europeos en relación con la guerra de Ucrania es trasladarles la carga de apoyar a Ucrania. Y los europeos, por supuesto, no pueden asumir esa carga. No tienes los recursos financieros sostener a Ucrania.
por peril no veis que Ucrania with their quarter with la culpes. And once Ukraine loses the war, there's going to be a blame game. And the Europeans are going to blame the Americans for... Y los europeos van a culpar a los estadounidenses por retirar su apoyo a Ucrania y trasladarles la carga a ellos. Y Trump culpará a los europeos. Dirá que no cooperaron con él diplomáticamente, así que les transfirió la responsabilidad de tratar con Ucrania y que no estuvieron a la altura de la tarea, por lo que son responsables. Así que habrá este juego de culpas, y luego habrá otro juego de culpas dentro de la propia Europa. Habrá personas como Viktor Orbán en un lado, Keir Starmer en el otro, y también Macron, y Tsitsipiero discutirán sobre quién tiene la culpa y hacia dónde debemos ir a partir de aquí. Y al mismo tiempo, como dije antes, los rusos harán grandes esfuerzos, por buenas razones estratégicas, para agravar esas tensiones dentro de Europa y a través del Atlántico. Así que creo que habrá muchos problemas en Europa en el futuro. Y lo más importante, habrá unas relaciones envenenadas entre Rusia y Europa hasta donde alcance la vista. No se deben subestimar las consecuencias catastróficas de la decisión de abril de 2008 de incorporar a Ucrania a la OTAN en un futuro previsible. Y estamos hablando de un futuro muy lejano. Relaciones envenenadas entre Rusia por un lado y Europa por el otro. Y esto va a ser, como dije antes, una Europa cada vez más dividida. Estados Unidos no va a desempeñar el papel de pacificador como lo ha hecho en el pasado. Esto va a ser terrible para Europa, y creo que Europa está en serios problemas. Pienso que es un problema mayor para Europa que toda la cuestión de lo que ocurre en Venezuela o lo que pasa con respecto a Groenlandia. Y por cierto, volviendo a mi punto, los europeos están desesperados por mantener la OTAN intacta, lo que significa mantener al pacificador estadounidense en Europa. Por eso los líderes europeos apaciguan a los estadounidenses. Y aquí estamos hablando del presidente Trump, por qué lo complacen en todo momento. Pero esa no es una estrategia ganadora, porque como hemos comentado, hay que plantarle cara a Trump si se tiene alguna esperanza de conseguir algo con él. Los chinos se dieron cuenta de esto, por cierto. Recuerda que al principio de su mandato, el presidente Trump intentó ponerse duro con los chinos con los aranceles. Y los chinos le dejaron muy claro, sin rodeos, que tenían cartas que jugar y que las usarían. El resultado final fue que Trump dio marcha atrás. Lo mismo con los hutíes. ¿Recuerdas que dijo que iba a entrar y aplastar a los hutíes? Dijo que el presidente Biden era un gatito. No libró una guerra contra los hutíes de ninguna manera significativa. Él, Donald Trump, el hombre de verdad, iba a hacerlo de forma diferente, a poner de rodillas a los hutíes. Pues bien, entró, intentó derrotar a los hutíes y fracasó. Se rindió. Se echó atrás, dijo, los hutíes son tipos duros, no puedo derrotarlos, así que me retiro. Exacto. Y así es como se le planta cara a Trump, enfrentándose a él. Si no te enfrentas, te pasa por encima. Y por supuesto, ha estado pasando por encima de los líderes europeos, humillándolos a cada paso. Eso seguirá siendo así hasta que se enfrenten a él. Pero no veo muchas esperanzas de que lo hagan pronto. No, yo tampoco lo veo así. Entonces, la última vez que hablamos acababas de dar un discurso en el Parlamento Europeo, en el Parlamento de la UE, argumentando que el futuro de Europa era sombrío. ¿Crees que Venezuela lo ha vuelto aún más sombrío o realmente no influye tanto en el conjunto del occidente político? Claro, aparte de si Estados Unidos acaba tomando Groenlandia, claro. No creo que lo que ocurrió en Venezuela tenga mucha importancia para la dirección general en la que se mueven las relaciones entre Estados Unidos y Europa, o las relaciones entre Europa y Rusia, en ese sentido. Creo que lo que sucede en Ucrania es de gran relevancia allí. Quiero decir,
Lo que hay que recordar sobre el presidente Trump es que utiliza la fuerza militar y hace cosas escandalosas con tanta frecuencia que algo que es muy importante un día, una semana después, ya ni siquiera aparece en la portada de los periódicos. Podría ser que dentro de una semana, Glenn, Estados Unidos vuelva a atacar a Irán. Quizá los israelíes y los estadounidenses lancen una gran campaña aérea contra Irán. No digo que eso vaya a ocurrir, pero sin duda está dentro del ámbito de lo posible. Y hay mucha gente que piensa que va a suceder más pronto que tarde. Pero una vez que eso ocurra, la noticia de portada será Irán, no Venezuela. Así que otra dimensión de esto es que la situación de Venezuela probablemente dejará de estar en primera plana, tanto aquí en Estados Unidos como en Europa, porque estaremos ocupados persiguiendo otra aventura. Esta es una de las formas en que Trump se sale con la suya en todas las iniciativas que emprende. Hace algo, la gente empieza a criticarle, pero es antes de que las críticas calen, ya está a otro país. Luego la gente va a esas críticas calen y Kerala está con otro país. Así que, mientras no se quede atascado en una guerra interminable, o, dicho de otro modo, mientras no se quede atascado en la construcción de una nación, podrá continuar con esta política en el futuro previsible. Y por eso la gran pregunta en este momento es, ¿hacia dónde conduce Venezuela, verdad? Él cree, y sus asesores también, que lograron una victoria rápida y decisiva, y que ahora gestionar Venezuela será un problema menor. Eso les permitirá pasar a la siguiente aventura. Esa es su visión. Y hay mucha gente, yo entre ellos, que tiene serias dudas sobre si eso es cierto. Creo que cuando entras y rompes un país como Venezuela, en efecto te conviertes en su dueño. Y él afirma que es suyo, ¿verdad? Dice que vamos a dirigirlo. Cuando empieza a hablar así, uno se dice a sí mismo, vale, si tú, presidente Trump, vas a dirigir Venezuela, ¿no significa eso que vas a hacer construcción nacional? Y si vas a hacer construcción nacional, ¿no va a ser esto largo, difícil y desordenado, y probablemente acabe en fracaso? Pero luego hay otras personas en la administración que sostienen que no vamos a involucrarnos seriamente en dirigir el país, que podemos hacerlo de forma barata. Ya veremos qué pasa. Pero si se queda atascado en Venezuela, eso limitará enormemente su margen de maniobra para atacar a más países en el futuro, como ha estado haciendo desde que asumió el cargo hace aproximadamente un año. Bueno, es genial para desviar la atención. La semana pasada hablábamos de los archivos de Epstein y ahora, por supuesto, ya no se habla de ellos. Pero no estoy seguro de cuánto tiempo se puede seguir jugando a esto antes de que haya un error de cálculo enorme que lo arrastre. Eso podría estar ocurriendo ya. En fin, sé que tienes cosas que hacer, así que solo quiero darte las gracias de nuevo por dejarme conocer tu opinión. Oh, gracias, Glenn, por invitarme al programa. Ha sido un placer hablar contigo. Ojalá tuviéramos temas más alentadores de los que hablar en estos tiempos. Quiero decir, es el año nuevo. Se supone que debemos pensar en términos de feliz año nuevo. Pero dadas las circunstancias del mundo, es difícil no sentirse completamente deprimido. Sí, estoy muy de acuerdo. Bueno, gracias de todos modos. De nada. You're welcome.